Buenos días, jóvenes. El día de hoy nos toca trabajar con un tema muy importante que es la función cuadrática. Y ya anteriormente, en cursos anteriores, habíamos trabajado, pero como lugar geométrico. Ahora lo vamos a ver como función. En este caso, nuestro objetivo es observar el comportamiento de esta representación gráfica de una parábola. ¿Y qué comportamiento va a tener con respecto a los parámetros A, B y C? Otro de nuestros objetivos de estudiar este comportamiento es para solucionar los problemas cotidianos que en algún momento enfrentamos o que más adelante vamos a estudiar. Así también vamos a asignar valores a cada uno de los parámetros para ver qué comportamientos son los que tenemos. Pero para dar inicio a esta actividad necesitamos recordar de los cursos anteriores sobre esa parábola o esa función cuadrática. Por lo tanto, se les dio un instrumento de evaluación para que participen ustedes en la lluvia de ideas, de conocimientos previos y que vamos a dar parte a esa participación con respecto a lo que nosotros sabemos sobre esos parámetros A, B y C o con respecto a la función cuadrática que es una parábola. ¿Quién es el primero que quiere participar con respecto a esos parámetros o esa función cuadrática que es la parábola? ¿Quién dijo yo? A ver, Giovanni. Bueno, pues que yo recuerde una función cuadrática que usted dice que es una parábola, crece y decrece. Crece y decrece. Ok, ¿quién más? Yo. Adelante. Bueno, pues, como había dicho mi compañero que en una parábola crece y decrece, dependiendo del signo se va a abrir para un lado o para el otro, dependiendo si es signo negativo o signo positivo. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? ¿Alguien más? ¿Alguien que recuerde de la parábola con respecto como lugar geométrico, como lo vimos en los cursos anteriores? Recordemos que se abría hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Ese fue lo que vimos en el curso anterior. Que cuando se abrían tenían que pasar por un punto, bueno, hay algunas que pasaban por el punto medio y otras que no pasaban por el punto medio, ¿no? Así. Ok, dice que no pasaban por un punto, en este caso el punto medio que ella menciona, porque la parábola es simétrica. ¿Quién más? ¿Quién más quiere? Tiene propiedades como los vértices, el foco, la directriz, el foco radial y... Ok, esas son las que recuerda su compañero y tienen más características con respecto a ese lugar geométrico. ¿Alguien más? ¿Alguien más que participe con respecto a la parábola? ¿Cómo la observan ustedes? ¿Cómo la observaron en su curso? Con palabras coloquiales que no sean matemáticas, a lo mejor. ¿Sí? ¿Con qué la representamos? Pues puede ser, parece una recta que está en línea curva. Bueno, no necesariamente todas terminaban en línea curva, sino algunas terminaban más inclinadas de un lado que de otras, porque va variando la función que tiene. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la representamos? ¿Dónde representamos esas parábolas? En un plano cartesiano. Plano cartesiano, y hay unas que pasan por el origen 0, 0 y hay algunas otras que no. Ok. En nuestra vida diaria, ¿dónde las representamos? Pues nos podemos encontrar una antena parabólica, pues sí, es más, sería más ahí porque la antena parabólica tiene una forma así, entonces es casi idéntica a una parábola. Ok, ¿dónde más la representamos? En un arco iris. En un arco iris, cuando lo vemos desde el horizonte, nosotros lo vemos, solamente vemos una parte, ¿verdad? Desde el arco iris. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde podemos representar esa parábola, ese lugar geométrico con respecto a la función cuadrática? Bueno, ahora vamos a dar parte, ya exploramos algunos conocimientos previos, pero ahora, ¿qué creemos nosotros? ¿Qué vamos a ver con respecto a los parámetros A, B y C? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que sucede cuando nosotros le asignamos un valor a ese parámetro A?
que es un valor constante que está dentro de la función cuadrática. ¿Qué creen ustedes que sucede? Va a variar la forma que tenga la parábola y en qué sentido se va a ir moviendo, como cuando vimos el programa de GeoGebra en la sala de ultra, que usted iba cambiando algunos iba variando los valores, y entonces de eso dependía la forma y la dirección que iba a tomar la parábola. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más con respecto a eso? Y si le asignamos un signo negativo o un signo positivo, ¿qué creen que sucede? Es como dice, como nos explicó en el programa ese, si usted le ponía signo positivo o negativo, se iba inclinando más hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, o sea que va agarrando una forma más, se va haciendo o más delgada o más ancha. Así es. ¿Qué más? ¿Qué más observamos dentro de esas parábolas con ese parámetro A? Además, bueno, ahora vamos con el parámetro B. ¿Qué creen ustedes que sucede con ese parámetro B? ¿Qué comportamiento va a tener la gráfica con ese parámetro B? Que es un término lineal, si ustedes observan. Es un término lineal y hablamos de una línea recta. Entonces, ¿qué pasa con ese parámetro B? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se imaginan ustedes esa gráfica o ese comportamiento gráfico cuando le asignamos un valor a ese parámetro B, sea positivo o sea negativo? ¿No se ponen rectos en forma de V? Puede ser que sea una recta o una forma de V. O también cuando pasa eso se necesita pasar por el centro o por el origen para que sea simétrico recta. Puede ser también, puede ser, ya después, más adelante lo vamos a confirmar. ¿Qué más? Al agregarle un valor a la B, lo que hace es que la figura va haciéndose más grande. Por ejemplo, si se le da un valor positivo alto, va a ir haciéndose de esa forma, más delgada y más alta, y se enreda así. Ok, se va alargando. También puede ser lo contrario de lo de la A. O sea, lo contrario, si esta va para arriba, esta puede ir hacia abajo. Al igual puede ir de este lado o la otra puede cruzarse también. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Ya ven que vamos dando muchos argumentos y que de los argumentos se está acertando. También depende del signo que se le dé al punto B, puede ser que o quede más arriba del punto medio, puede que más arriba del plano cartesiano o más abajo, y eso puede afirmar que o queda más pequeña o queda más grande, porque si empezamos de abajo, pues obviamente va a quedar más larga. Ok. ¿Alguien más? Se podría decir que el parámetro B sería el complemento del parámetro A para poder sacar las coordenadas, ¿no? Puede ser que sí. Bueno, vamos a dejar el parámetro B y ahora vamos a ver qué sucede con el parámetro C, que es un valor constante y es una función constante. ¿Qué sucede al combinarla con esa función cuadrática? ¿Qué creen ustedes que suceda con respecto a ese parámetro C? ¿Alguien recuerda? ¿Sí? O vio en su libro, o vio en algún reportaje o algún escrito dentro de las investigaciones que han hecho, han visto qué sucede con ese parámetro C. Ya dieron muchos argumentos de A, de B y de C. Allá. Que bueno, los otros parámetros dependen de la X, que son los intervalos, o sea que solamente, aunque los parámetros tengan un número definido, no va a ser ese número porque tienen una X, o sea que se conjugan y se suman o se multiplican. Pero el parámetro C es un valor independiente, o sea que ese nada más depende de su valor y puede que ese cambie a los demás. Ah, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más quiere participar con ese parámetro C? Recuerden que nuestras representaciones gráficas se mueven hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, se alargan, se abre más. ¿Qué sucedería con ese parámetro C? ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más? ¿Lalis? ¿Qué no quieres participar sobre C? Damos un argumento, pues Que el punto C va variando también porque puede hacer que la parábola tome otro tipo de estructura, porque puede cambiar, como dijo mi compañera Isamar, de que es independiente, y si es independiente puede cambiar al punto A y al punto B, dependiendo también el valor que le demos al punto C.
es negativo o es positivo. Pues se abriría para, dependiente del lado, ¿no? Si le da positivo, pues sería para lo que es la X, y si se le da negativo, pues se abriría un poco para la Y o algo así. Ok, estaríamos hablando de dos funciones, una función y su función inversa, en este caso, como lo está expresando su compañera. ¿Qué más? ¿Qué más podemos participar con respecto? A ver, aquí la señorita, danos una participación, un argumento, y estamos explorando los conocimientos previos, ¿sí? Obviamente que esto lo vamos a, en un momento más, lo vamos a trazar para ya confirmar datos. ¿Qué sucedió con este comportamiento? ¿Cómo ves tú la parábola? ¿Hacia dónde se mueve? ¿Hacia la derecha, hacia la izquierda, con ese parámetro C? Danos un pequeño argumento de hacia dónde se va a mover con ese parámetro C. O sea, si le asignamos un signo positivo o un signo negativo. Pues como ya lo dijeron, depende del signo que tenga, y esto solo va a hacer que el punto A o el punto B sean los que se muevan hacia el positivo o negativo. Ok. A ver, señorita, está ahí en la parte de atrás. Vamos a ver qué sucede con el parámetro. Cualquiera de las dos, vamos a participar. Nuestro compañero dio una apreciación o un argumento. Vamos a dar uno. Recuerden que aquí podemos no ser respuestas correctas, pero porque eso estamos explorando. ¿Cómo la vamos a ver? ¿Cómo la vemos en nuestra mente, visualmente, nuestra parábola? ¿Hacia dónde se va a mover? Adelante. Se puede mover hacia ambos lados porque, como ya lo han dicho, se supone que es independiente, no se puede ir arriba como para abajo. Bueno, vamos a pasar a la última participación. ¿Quién quiere participar con ese parámetro C? La última participación. La última participación. César, danos una apreciación, un argumento de hacia dónde se va a mover esa parte. Dependiendo del número que le asignemos a C, ese va a haber un cambio totalmente radical sobre los valores de A y B. Puede cambiar para la derecha, puede cambiar para la izquierda, dependiendo de donde se encuentre en lo cartesiano. Okay. Es ahí donde vamos a dar cuenta hasta dónde, cuánto fue que se movió la parábola. Ok, muy bien. Bueno, estos datos que nosotros hemos estado proporcionando de dónde se mueve, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia larga, hacia agranda, con respecto a los valores que le asignemos, lo vamos a confirmar ahorita en un rato más, donde tracemos nuestras gráficas. Lo vamos a hacer ya práctico. Ahorita estamos explorando los conocimientos previos y por lo tanto, en un momento más, vamos a trazarlas para poder apreciar qué sucede con esos parámetros. Con el parámetro A, el B y el C, cuando le asignamos valores negativos que son muy pequeños o valores positivos que van siendo cada vez más grandes. ¿Qué sucede también cuando utilizamos las fracciones, que son números pequeños? ¿Qué sucede con ese comportamiento de la gráfica de esta función cuadrática con respecto a esos parámetros?